buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a un segmento más para ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gracias damos a Dios por tener este tiempo. En esta mañana, hermanos, vamos a ver un llamado más que Dios nos hace. Y este llamado tiene que ver, ¿verdad? Somos llamados a ser siervos. Hay una frase que he escuchado y posiblemente usted la ha escuchado también, que dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. La vida cristiana, hermanos, es eso, servicio. La Biblia nos dice que David sirvió a su generación. David entendió que si vamos a disfrutar nuestra estancia mientras vivamos aquí en la tierra, la manera en que la podemos disfrutar es servir. La Biblia nos dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Somos llamados, hermanos, por Dios para servir. La plenitud de la vida cristiana consiste en servir. ¿Qué dice la Biblia? En Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En Romanos 6:18 la Biblia nos dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En Romanos 6:22 la Biblia nos dice: mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Efesios 6:6 nos dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. En 1 Pedro 2:16 la Biblia nos dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Qué significa entonces, hermanos, servir? ¿Qué significa el servir, el participar en el servicio o ser un servidor? La palabra servir, hermanos, se puede usar en sentido general en la Biblia se usa para servir a Dios. Se usa también la palabra servir en el evangelio. Se usa también en el sentido de servir en la iglesia local con nuestros dones y talentos. Dios nos salva, hermanos, y nos llama a servir. Dios nos ha puesto en el camino del servicio. Dios nos ha dado una ocupación dentro de su empresa, dentro de su reino, dentro de su iglesia, y debemos esforzarnos por cumplirla. El servicio, hermanos, tiene que ver con ser un asistente, uno que atiende, uno que ministra, uno que ayuda, uno que ve por otros, uno que ayuda a aliviar una carga, alguien que ejerce sus dones y talentos y los pone al servicio de los demás. Tantas maneras o formas en las que podemos ocuparnos en el servicio a Dios. Para entender un poquito más acerca del servicio, podemos dividir esta palabra de servir en por lo menos en tres facetas. Primero, aquellos que son llamados, ¿verdad?, por Dios, como el apóstol Pablo. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Aquellos que son llamados, ¿verdad?, a ministrar como pastores, como evangelistas, como maestros, como misioneros, etcétera. En esa sección, ¿verdad?, hay un llamado especial. Número 2, aquellos que ejercen sus dones y talentos dentro del contexto de la iglesia local. El don de fe, de dar, de ciencia, de sabiduría, de discernimiento, de servir. Aquellos a los cuales Dios, ¿verdad?, pone algo especial en sus vidas para poder ejercer dentro del contexto de la iglesia local. Yo te animo, ¿verdad?, a que descubras cuál es el don que Dios te ha dado para servir dentro del contexto de la iglesia local. Y número 3, hermanos, aquellos que sirven, ¿verdad?, dentro del contexto de la iglesia local también, pero en las diferentes áreas como la música, ujier, director de orquesta, director de servicios, audio, limpieza, cuna, rutas, iglesia infantil, escuela dominical, tantos ministerios que hay dentro de la iglesia local donde podemos servir. Tenemos, hermanos, que ocuparnos de ese llamado. Tenemos que ocuparnos en servir a aquel que nos llamó de las tinieblas, dice su palabra, a la luz admirable.
Tenemos que ocuparnos, hermanos, porque si no nos ocupamos, el diablo tratará o reclamará nuestro servicio. Y él te pondrá opciones para que te enfoques, para que tu vida, tu tiempo, tus fuerzas sean reducidas al servicio de él. En el mundo, el diablo, hermanos, te puede distraer para que sirvas a las riquezas, para que sirvas a los amos terrenales, para que sirvas a los ídolos, para que sirvas a la religión, para que sirvas al pecado. El diablo tratará de llamar tu atención, tu tiempo y tus fuerzas, y tratará de que le sirvas a él una vez más. Debemos esforzarnos, hermanos, por practicar y desarrollar nuestro servicio, por rendir a Dios nuestros dones y talentos en nuestro servicio, tributar a nuestro Dios con nuestro servicio, darle la honra y la gloria a Él, ministrar a Dios con nuestro servicio. Él nos ha llamado, hermanos, para ocuparnos en ello. Si no lo hacemos, no habrá lugar. Si servimos a Dios, si nos enfocamos o si nos ocupamos en servir a Dios, si lo hacemos, no habrá lugar para el pecado. Mientras mantengamos ocupados nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo nuestro ser sirviendo a Dios, estaremos cumpliendo con nuestro llamado y le seremos agradables a Él. Recuerde que Dios nos ha llamado para servir. Cumplamos pues con ese llamado mientras estemos aquí en la tierra, porque un día daremos cuenta a Dios por lo que hayamos hecho con el llamado del servicio. Dios les bendiga, hermanos.